Muy bien. En esta breve clase vamos a ver qué es modernidad y posmodernidad. Les dejé una actividad para esta semana en la que ustedes van a realizar o ya realizaron un cuadro comparativo de las características que comprende cada una de estas. La modernidad y posmodernidad son paradigmas asociadas a diferentes formas de pensar y de vivir. Son conceptos utilizados en el área de las ciencias sociales y humanas para comprender las sociedades y las transformaciones por las que hemos pasado. Son comprendidas por grandes relaciones y diferencias entre la modernidad y la posmodernidad. Por favor, les voy a dejar una actividad. Me deja en el chat lo que piensas o crees que significa modernidad y qué significa posmodernidad. Esta actividad me va a ayudar a mí a registrar su asistencia. ¿Entendido? Sí. Ok. Paso al siguiente punto. Modernidad. La modernidad comprende un periodo histórico desde el siglo XV y XVIII en las sociedades occidentales a partir de transformaciones sociales, científicas, económicas y políticas. Tiene dos rasgos que todos los teóricos enfatizan. Número uno, la autorreflexión y número dos, la descontextualización. La autorreflexión es un conocimiento teórico y experto que distingue a las sociedades modernas retroalimentándose de ellas. Es decir, estas sociedades autorreflexionaban lo que estaban viviendo. Y dos, la descontextualización, que es despegar o arrancar la vida local de su contexto. ¿Y cuál era su vida local en su contexto? Bueno, la modernidad desarrolla una ciencia objetiva que trata de erradicar otras formas de conocimiento que tenían en esta sociedad, que era como la magia, la superstición, la herbolaria, la religión, etcétera. Y la modernidad pretendió mejorar la vida del ser humano por medio de la razón. Dani, por favor. La modernidad, quiero decirles que no es nueva, sino que se extendió desde Platón y algunos presocráticos hasta Descartes y pensadores modernos. Permítanme un segundo. Muy bien. Entonces, mencionaba que la modernidad desde los tiempos de Platón y algunos presocráticos que vimos con antelación en algunos temas pasados, hasta Descartes en el racionalismo y distintos pensadores modernos. La modernidad es vista en términos de la metafísica, entendida como una tendencia, ¿sí? Y este pensamiento moderno más adelante es criticado por Nietzsche. La modernidad, quiero decirles que se origina como resultado de grandes transformaciones en Europa. El conocimiento de la modernidad representa una facultad racional, como lo mencionó aquí. Pretendió mejorar la vida del ser humano por medio de la razón. Entonces, aparte de ser racional, es intelectual, es consciente y la razón académica prevalece como una única autoridad epistémica, es decir, la verdad estaba basada en la razón en esos tiempos y no podrías contradecirla. También es un atributo esencial presente, más no evidente en la realidad. En la práctica científica representa un esfuerzo sistemático para descubrir la razón de la verdad. Es decir, que en la práctica científica necesitabas tener ciertos procesos o un método para que tú pudieras llegar a la verdad, lo que hoy conocemos como una metodología. La razón también
fue utilizada como instrumento para validar una verdad. Desarrolló en la investigación la cualidad de identificar ciertos factores. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una investigación, tenemos de tipo cualitativa y cuantitativa. ¿Qué significa lo cuantitativo? ¿Alguien que me quiera decir? Por A ver, micrófono. Yeli. Lo cuantitativo. Es la manera en la que algo se puede contar, ¿no? Enumerar, saber qué cantidad se tiene de ello. Muy bien, lo cuantitativo es de contar. Ahora, en lo cualitativo, ¿cuál es su característica? Lo cualitativo estaba basado más bien se desarrolló basándose en la razón. Entonces, lo cualitativo es, ¿qué características creen que debe de cumplir algo cualitativo? Si lo cuantitativo es basado en números. ¿Cómo lo cualitativo? Sí, lo cualitativo. Su nombre lo dice, cualidades, ¿sí? Algo que no se mide, pero se observa. Algo que tú debes de conocer, por ejemplo, en un contexto cuando hay problemas, eso es algo cualitativo. Estás viendo, presenciando, observando que algo está sucediendo. Sin embargo, no lo puedes medir, ¿verdad? Bueno, lo cuantitativo, perdón, la modernidad tiene un interés por el estudio de la naturaleza, o sea, la ciencia social, las ciencias naturales. De este interés surgirá con ímpetu el Renacimiento. ¿Alguien me quiere decir qué es el Renacimiento? Muy bien. Se están perdiendo de participaciones. No, yo sí, yo puedo. A ver, dígame. Es la época de la humanidad en la cual empiezan a renacer nuevas ideas enfocadas al razonamiento y empieza a haber más expresión del arte y nacen como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Muy bien. El Renacimiento se caracteriza por una concepción del mundo y del hombre basada en el conocimiento y la admiración e imitación de la antigüedad clásica, como menciona su compañera Yeli. O sea, en esos tiempos nacen distintos personajes históricos que hoy conocemos por su aportación a la humanidad. Además, la modernidad es un movimiento cultural y artístico que surge en Italia. Dentro de la modernidad predominó el subjetivismo. ¿Saben qué es el subjetivismo? A ver, Juvenal. Es la manera en la que cada persona ve las cosas, pues depende de qué, ¿cómo se puede decir? De qué ámbito, de qué aspecto lo estamos viendo. Ya depende de cada quien. Muy bien. Participación para Yeli y para Juvenal. El subjetivismo es una doctrina filosófica. Efectivamente, se afirma que la fuente de todo conocimiento y de cualquier verdad depende de cada individuo y precisamente de su moralidad, de cómo ve las cosas, ¿sí? Dentro de la modernidad también predominó la cismundanidad. ¿Qué se imaginan que es la cismundanidad? La cismundidad es aquello que está más allá del mundo. Hablamos de un cosmos, hablamos en este caso, en la modernidad, de un Dios, ¿sí? Que hasta la fecha prevalece. Quiero mencionarles también que la modernidad o el modernismo pretendió utilizar mejoras en la vida del ser humano, como ya había mencionado, por medio de la razón, pero se compone únicamente por puntos de vista
y tiene un sentido progresivo que ordena los acontecimientos en un progreso unitario a través del cual solo existen imágenes del pasado desde diferentes perspectivas, como mencionábamos de la subjetividad, ¿sí? Ahora, unas características que evidencian la modernidad son estas que están viendo en pantalla. Se fundamenta en el conocimiento científico, es decir, todo lo que pueda ser comprobado empíricamente. Recordemos que es empíricamente. ¿Qué es empírico? Es aquello que se adquiere a través de la experiencia. Se confía en la razón como la máxima herramienta para transformar las cosas. Propone a la democracia como la única forma política capaz de lograr la justicia social y el progreso. Esto es muy bueno y quiero decirles que posteriormente o en la posmodernidad, la democracia sufre un gran cambio. La modernidad también promete que gracias a la ciencia y la tecnología, el hombre se librará de las largas y penosas jornadas de trabajo, vivirá con comodidades y se librará de las enfermedades. A esto le atribuimos a algunos pensadores modernos, Marx. Karl Marx, efectivamente, donde ya empezamos a hablar del capitalismo, ¿verdad? Sí. Bueno, el capitalismo y la libre competencia traerán la oportunidad de progreso económico al alcance de todos y los artefactos de la tecnología estarán al alcance precisamente de las diversas clases sociales. Me faltó. Entonces, ¿se imaginan cómo fueron los cambios hace mucho tiempo que nosotros no contábamos con diverso acceso, por ejemplo, lo que hoy tenemos automóviles, tenemos aparatos electrónicos, tenemos distintas herramientas que nos ayudan a tener una vida un poco menos cargada, ¿sí? Apenas leía en unos comentarios en Facebook, en unos grupos, que hay chicos que buscan que otras personas les resuelvan las tareas que les dejan en su escuela, hablando de la universidad. Y en los mensajes leía que decían algunas personas, en mis tiempos de estudiante teníamos que ir a una biblioteca a estar leyendo diversos libros para extraer la información que necesitábamos, pero estos tiempos modernos, digámoslo así, o postmodernos, o contemporáneos, más bien contemporáneos es lo correcto. Tú agarras tu celular que está conectado a internet, tecleas el tema que quieres y te salen infinidad de artículos, hay infinidad de libros donde tú puedes extraer la información que necesitas. Sin embargo, en la antigüedad, digámoslo así, tú necesitabas crear ese conocimiento basado en la razón. ¿Por qué? Porque digamos de alguna manera que no existía. ¿Sí? ¿Queda entendido hasta aquí lo que es la modernidad? Sí, Muy bien. Se confía en la razón como la máxima herramienta para transformar las cosas. Con que se aprendan eso, comprendan eso, es perfecto. Bueno, el fin de la modernidad llega cuando se deja de hablar de la historia como una entidad unitaria. Posteriormente, pasamos a la posmodernidad. Esta marca la superación de la modernidad, la comunicación y los medios que adquieren un carácter central. La posmodernidad abre camino a la tolerancia y a la diversidad. ¿A qué nos referimos con la diversidad? La variedad. La variedad. ¿Qué más? Crítica. Crítica, posiblemente, sí.
Entonces, la posmodernidad viene siendo un conjunto de ideas que emergen desde la segunda mitad del siglo XX o de la primera mitad del siglo XX. Hay distintos autores que precisan estos tiempos, ¿sí? Cuando hablamos de posmodernidad, nos referimos a una actitud filosófica criticada frente al discurso moderno. Nos referimos también a un periodo histórico caracterizado por agentes subjetivos y discursivos. Por último, nos referimos a una actitud estética, o sea, que tradicionalmente fuera del discurso de la cultura moderna. Hablamos de otra forma de pensar más allá de la razón. A pesar de los avances tecnológicos y del triunfo de las democracias y del capitalismo, las personas continuaron con largas y agotadoras jornadas de trabajo. Es por eso que la posmodernidad empieza a tomar una actitud fuera del discurso de la cultura moderna, porque si regresamos, podemos ver que en la modernidad habla del capitalismo y la libre competencia traerán la oportunidad de progreso. Además que promete que el hombre se librará de las largas y penosas jornadas de trabajo. Sin embargo, posterior a esto, podemos identificar que no fue así, sino que las personas continuaron con largas y agotadoras jornadas de trabajo y la gran mayoría en la pobreza. ¿Por qué? Porque al sustituir una máquina en una empresa, en una fábrica, sustituir a unas personas, por una máquina, quiere decir que las personas se quedaron sin empleo. ¿Cierto o falso? Además, también se queda sin acceso a los bienes y comodidades que produce la ciencia y la tecnología, es decir, les quita su trabajo. Aún así, vienen nuevas reformas posteriormente, que son la ley del trabajo, etcétera. Entonces, por lo tanto, la filosofía posmoderna, número 1, niega que existen verdades universales y objetivas, políticas, económicas, filosóficas, estéticas, éticas y menos aún religiosas, es decir, no es estático. 2, ante los regímenes absolutistas. ¿Qué es absolutista? Que no concibe dos ideas, por ejemplo, el blanco y el negro, el yin y el yang, el alma y el cuerpo, etc. Niega la razón como instrumento de progreso. 3, desconfía de todo tipo de valores universales, es decir, desconfía de la moralidad de una persona, basándonos en el subjetivismo, como mencionaba hace rato Juvenal. 4, defiende el derecho de cada grupo humano a vivir de acuerdo a sus propias verdades y valores muy particulares. Es decir, cada persona tiene derecho a vivir como le plazca, sin tomar en cuenta la moralidad de las demás personas, solamente el bien de este grupo de personas. Ahora, quiero regresar al punto 2. Niega la razón como instrumento de progreso. ¿Ustedes creen o ustedes han razonado en algún momento sobre algún hecho o circunstancia que están viviendo? Cuando empezamos a razonar es cuando ustedes empiezan a pensar, a valorar, a formular ideas en su cabecita respecto a un tema o un hecho que están viviendo. Ustedes empiezan a decir, no, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Están razonando, están pensando, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué es el otro? ¿Sí? E incluso pueden hasta predecir qué es lo que podría suceder si no se atiende tal hecho. Entonces, dentro de la posmodernidad no se tomaba en cuenta esa parte. Sin embargo, posteriormente surge lo que es la investigación cuantitativa, que posteriormente se viene conociendo que las mejores investigaciones se dan de la mano de lo cuantitativo
con lo cualitativo. ¿Por qué? Porque al realizar una investigación tenemos que utilizar la razón para identificar ciertos problemas, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú tomas decisiones ante una máquina, la máquina va a responder de acuerdo a lo que tú le indiques, ¿sí? La máquina no razona, tú sí razonas. La máquina es estática, tú le aplastas un botón y esa es la función que va a realizar. Pero ¿quién es la que está formulando qué botones mover? Por ejemplo, el control C, control V. Tú eres quien va a determinar, vas a razonar de acuerdo a lo que quieras realizar. ¿De acuerdo? Las principales características del pensamiento postmodernista, quiero decir que postmodernista o postmodernista no es más otra cosa que después de la época moderna, ¿sí? No significa otra. Haz de cuenta, cuando una persona tiene a un bebé, una mujer tiene un bebé, no sé si han escuchado la palabra posparto, que significa después del parto. Es así con la posmodernidad, significa después de la modernidad. Vuelvo a mencionar sobre lo antidualista. El posmodernismo valora y promueve el pluralismo y la diversidad. Mencionaba hace rato sus compañeros, la diversidad son distintas formas a lo mejor de pensar, pero basadas en la moralidad. Cuestiona los textos, o sea, los postmodernistas también afirman que los textos históricos, literarios o de otro tipo no tienen autoridad inherente u objetiva inherente para revelar la intención de un autor, ni pueden decirnos qué sucedió en realidad. Cuando ustedes están leyendo un libro, por ejemplo, un cuento, no sé si les ha pasado que se están imaginando lo que está pasando, ¿no? De acuerdo a lo que están leyendo, de acuerdo a su imaginación, pues. ¿Se han imaginado o no al leer un libro lo que está pasando? Sí, sí sucede. Cuando estás leyendo un libro, te lo imaginas en tu mente. Muy bien. Entonces, los postmodernistas se cuestionaban esta parte, que los textos no podrían decirnos si sucedió en realidad o no lo que nos estamos imaginando. En un tercer punto, el posmodernismo argumenta que el lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede haber ningún pensamiento sin lenguaje. Otro punto es que la verdad es la verdad como perspectiva, o sea que no tenemos acceso a la realidad, a la forma en la que son las cosas y no solamente a la que nos parece a nosotros. O sea, no nos detenemos a razonar, simplemente vemos las cosas como son sin ponernos a pensar qué es lo que realmente creo que es esto. Por último, quiero mencionarles que es muy importante que nosotros identifiquemos estos dos puntos, que es la modernidad y la posmodernidad, en nuestra actualidad. ¿Qué es de nosotros? Nosotros pensamos, nosotros tenemos ideas, nosotros nos cuestionamos sobre lo que estamos viendo. Ante esto surgen distintas formas de pensar, es decir, no es lo mismo la forma en que piensa a lo mejor Alba con Saraí. Cada una ve la realidad de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su forma de vivir, ¿sí? Entonces, estos dos pensamientos o conocimientos más bien vienen a traer nuevos cambios a lo que ahora conocemos. Hace tiempo que esto no se conocía, o es decir, no sucedía, se vivía de otra manera. Vienen los nuevos cambios capitalistas, la globalización, etcétera, y nosotros ahora tenemos acceso a distintos recursos que hace posiblemente un par de siglos
no se tenían, ¿sí? Ahora bien, ¿queda entendido qué es modernidad y posmodernidad? Ahora Sí, sí. Muy bien. Bueno, de esto va a tratar su tarea. Ahora, quiero comentarles de nuevo de la actividad a realizar. Ya sé que lo repetí el día de ayer, pero no quedó grabado. Lamentablemente no lo dejé grabando, perdón. Así que lo voy a repetir. La próxima semana ustedes me van a entregar un trabajo final. Me van a elaborar un ensayo crítico en el que ustedes van a utilizar sus evidencias, o sea, sus trabajos anteriores. Van a integrar cada uno de esos temas vistos, pero no como mapas cognitivos ni como cuadros comparativos, sino que ustedes van a redactar sobre lo que ustedes, sobre el tema que ustedes pusieron ahí en cada una de sus actividades. Lo van a ir ordenando, por ejemplo, actividad número 1, el tema de esa actividad lo van a poner en su ensayo. Va a ser su tema número 1, ¿sale? Su actividad número 2 va a ser su subtema número 2. Su actividad número 3, subtema número 3. ¿Ok? Para conocer, para conocer las actividades, las características, perdón, de un ensayo, van a consultar un libro que les voy a compartir en el grupo de WhatsApp, específicamente las páginas 104 y 105. Van a leer esas dos páginas, son muy pequeñas, para conocer las características que debe de cumplir su ensayo, ¿vale? Sí. Entonces, voy a evaluar las características del ensayo según el autor del libro. Voy a tomar en cuenta la portada institucional. Voy a tomar en cuenta el índice con páginas, que es la segunda hoja después de la portada. El índice con páginas, ustedes van a buscar un tutorial en ¿cómo se llama? YouTube. En YouTube. Van a buscar un tutorial de cómo elaborar un índice en Word. Posteriormente, voy a evaluar también implícito, tiene que venir implícito la letra Arial 12 para el contenido, la letra 14 en los temas en negritas, por favor. Interlineado 1.5, justificado, espacio de 2, no copiar ni pegar, por favor, redacte con sus propias palabras. Los párrafos tienen que ser de 5 a 10 líneas, ya lo había mencionado el día de ayer, qué significa un párrafo, pero lo vuelvo a mencionar. Si tienen alguna duda. Párrafo, a ver, un ejemplo rápido. Este es un párrafo, este es Sí. otro párrafo, pero tiene que ser de 5 a 10 líneas, ¿vale? Sí. Este formato les va a ayudar a ustedes a tener habilidad para antes de que entren a la universidad, porque realmente les van a pedir muchos trabajos y que tienen que venir bien estéticos, ¿vale? Posterior a la conclusión, ustedes me van a poner en una hoja la reflexión, una reflexión. Ustedes van a escribir lo que comprendieron de acuerdo a sus actividades realizadas. Juvenal, ¿me quieres ayudar? ¿Qué más tiene que venir en la reflexión? La reflexión, pues tenía que ser de nuestra autoría, ¿no? Tiene que ser. De qué nos pareció, pues, haber trabajado en plataforma o de esta manera, pues, ¿cómo se dice? En línea, pues, más que nada. Tienen que redactar cómo se sintieron, qué comprendieron. Es una reflexión personal en la que yo al leerla voy a identificar la personalidad de Dani, voy a identificar la personalidad de Yeli, la personalidad de Saraí, ¿sí? ¿Cómo se sintieron a la hora vaya, hacer sus actividades en línea, de tomar sus clases en línea,
la situación de la pandemia, o sea, lo pueden integrar, de manera que reflexionemos esta parte, Sobre lo que aprendimos de la filosofía, ¿no? también lo que aprendieron de la filosofía. Quiero que puedan entender que esto que van a escribir ustedes es parte de su nueva forma, a lo mejor, de vivir en este lapso de tiempo. Y podamos compararlo posteriormente a cómo vivíamos antes, ¿sí? Que teníamos que levantarnos más temprano, cepillarnos, uniforme, mucha tarea, Bañarnos. bañarnos, y ahora no, ahora es en casa, ¿sí? Ahora Pero no. por una circunstancia de salud pública, ¿de acuerdo? Y Sí. ahí vamos a poder entender cómo es que surgen cambios en la humanidad y en la forma de vivir por factores factores externos a nosotros, ¿sí? Que nos obligan a esta nueva forma de vivir. Es como tipo una filosofía de ustedes, ¿vale? Por último, me van a poner sus fuentes de consulta. Ya saben, ya les dije que les voy a subir un libro. Por favor, recuérdenme que les suba el libro de cómo referenciar y cómo citar un autor en caso de que lo necesiten. Recordemos que lo tienen que subir en PDF, mínimo 12 hojas contemplando todo, la reflexión, y máximo 15 hojas, sin contar el apartado reflexión. En el apartado reflexión usted se puede aventar si quiere unas 3, 4, 5, 6 hojas, ¿sí? Tiene que versar cómo se sintió usted, ¿de acuerdo? Sí. ¿Tienen alguna duda? ¿No nos podría mandar